Y así dice la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14, y habla de los israelitas que cruzan el Mar Rojo. Y dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Hairot, entre Midgol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acampen junto al mar. Esta orden le dio Dios a Moisés para que haga así con el pueblo. Y le dijo por qué. En el verso 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón, dice el Señor, para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, y le siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, y siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampado junto al mar, al lado de Pit Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fueras servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Entonces le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército.
en sus carros y en sus caballos, en la caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante de él, del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento, dice la palabra del Señor. El Señor había mandado un viento para que dividiera el mar y el mar fuese como una pared y pudieran cruzarlo en seco. Esto fue cuando Moisés extendió su mano como Dios le dijo. Por eso se retiró el mar, por el viento oriental, toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ello hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, los carros, su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios. Y dice la palabra de Dios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tú la mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Esta es la palabra que Dios en este día ha puesto en mi corazón para hablarnos a nosotros. Esta palabra que es un hecho que ocurrió cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud. Un pueblo que durante varias generaciones habían vivido de esta manera, esclavos hasta la muerte, porque ellos estaban esclavos para edificar y para concretar todos los deseos, los anhelos de los egipcios, que era construir castillos, construir
todo lo que ellos querían hacer a favor del esfuerzo de estas personas. Y varias generaciones ellos estuvieron viviendo de esta manera. La generación que en ese momento estaba viviendo esta esclavitud, dice la palabra de Dios, y que Dios había escogido y preparado a un hombre para sacar a ese pueblo de la esclavitud, que era Moisés. No conocían otra cosa. Ellos pensaban que habían nacido para eso, para ser esclavos, para que toda su energía, sus días de vida, su capacidad la disfrutara otro. Y ellos vivieran esclavos en la pobreza, en la miseria, en la limosna, cuando Dios tenía todo y lo mejor para ellos. Y era tanto el sufrimiento y el dolor que Dios escogió a un hombre, lo preparó y lo envió para sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero ¿qué pasó cuando Dios lo sacó con mano de poder y se glorificó para que el faraón se doblegara y soltara de su corazón este egoísmo, esta crueldad, esta maldad, y dejara libre al pueblo de Dios para que se vaya a su tierra prometida? Dice la palabra de Dios que ellos se dejaron guiar por Moisés, porque Moisés les explicó que había un Dios que tenía un plan con ellos, que había una tierra prometida, que iban a vivir de mejor forma. Y ellos creyeron porque Dios tocó su corazón para que crean. Y para poder sacarlos de esa ignorancia espiritual, de esa esclavitud, de ese sometimiento. Dice la palabra de Dios que cuando empezaron a transitar, llegaron hasta el Mar Rojo. Y para ellos enfrentarse al Mar Rojo era como chocar contra una pared. No veían más allá de lo que tenían enfrente. Entonces ellos pensaron, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Está el Mar Rojo, el enemigo viene detrás nuestro, no va a quedar otra cosa que morir en este lugar. Pero ellos recién estaban conociendo al Dios que había enviado a Moisés para su liberación. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en este transitar del pueblo de salir de Egipto hasta llegar al Mar Rojo? Se enfrentaron con el mismo diablo y los demonios que durante generaciones los tuvieron sometidos, esclavos, torturados hasta la muerte. Porque ellos morían trabajando desgastados, maltratados, y sus hijos seguían con esta maldición. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo sacó de su corazón este diálogo con Moisés y le dijo, ¿por qué nos hiciste esto? Hubiésemos quedado en Egipto a servir a los egipcios antes de venir hasta este lugar desierto y morir en este lugar. Porque ellos no podían ver más allá de lo natural. Pero sin embargo, cuando Moisés le declara a Dios en la situación, Dios lo impulsa a Moisés a tomar la autoridad que le dio cuando lo llamó. Porque él le dijo, ¿por qué me vienes a consultar a mí? Le dijo Dios, como recordándole que él tenía un propósito de parte de Dios en él, que era sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Era el líder que Dios escogió, pero todavía no estaba concretado en él ese nacimiento de liderazgo, porque siempre cuando el pueblo se quejaba o se atacaba con Moisés, Moisés clamaba a Dios y no tomaba la autoridad que Dios le había dado del principio, porque todavía no se había concretado en él
el nacimiento del propósito con el cual Dios los llamó. Y cuando Dios me dio esta palabra y la puso en mi corazón, pude entender de que muchas veces nosotros estamos en la iglesia, conocemos la palabra del Señor, nosotros escuchamos la voz de Dios, lo buscamos, porque creemos, porque se despertó la fe en nosotros hacia su bendito evangelio, y sabemos que Jesús es real, que murió, resucitó y derramó su Espíritu Santo para que entre en nosotros y nos haga fuerte para la batalla y para el transitar de vida en esta tierra y en la eternidad con Él. Estaban haciendo el liderazgo de Moisés y Dios le dijo: ¿por qué me clamas a mí? Ve tú y dile al pueblo que enfrente el Mar Rojo. Y cuando pusieron el pie en el agua, dice que vino un viento que separó las aguas, las hizo como muro y ellos transitaron en seco. Y muchas veces nosotros tenemos la responsabilidad de entender que cuando fuimos llamados a caminar en el camino del Señor, en ese llamado hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y así como despierta la sed de buscar de Dios y la fe para poner en práctica la palabra, también tenemos que permitirnos poner en práctica nosotros mismos este llamado, este propósito, la palabra de Dios, y empezar a ejercer la autoridad espiritual con la cual Dios nos dio y nos llamó. Y en esto me estoy refiriendo a la responsabilidad que tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestros familiares. Muchas veces nos pasa como a este pueblo que Dios lo sacó de la esclavitud y lo llevaba camino a la tierra prometida a través del líder que escogió, que era Moisés. Y cuando nos enfrentamos a una prueba, a una lucha, a una tribulación, a un tiempo de oscuridad, nosotros vemos la situación que enfrentamos, pero pareciera que nos cegamos y no podemos ver el propósito y el más allá de Dios. Cuando Dios nos llama, concreta en nosotros lo que Él pronostica, lo que Él decreta en su palabra para con nuestras vidas. Y el propósito de Dios es verdad y es real. Dios nos llamó a ser hombres y mujeres valientes y victoriosos. Hombres y mujeres para disfrutar el éxito con Él y en Él. Amén. Y los egipcios representa al diablo y sus demonios. Dios te saca del mundo, de las corrientes de este mundo, y quizás te quiere perfeccionar sacándote del vicio, sacándote de la promiscuidad, sacándote de ese vacío interior, de la soledad, del temor. Dios empieza a obrar en la transformación en tu vida por medio del Espíritu Santo y su palabra. Pero el diablo te persigue, el diablo se propone a volverte a esclavizar, porque esto es lo que nos da a entender la palabra de Dios. Y viene la influencia de querer retroceder, de querer volver para atrás, para estar en lo seguro y en lo cómodo, porque es lo único que habíamos conocido en las corrientes del mundo. Pero Dios tiene algo nuevo, Dios tiene algo perfecto para nosotros.
Dios tiene algo glorioso, maravilloso, una nueva vida para nosotros, no solo en esta tierra, sino para la eternidad con Él. Por eso tú debes saber que Dios te llamó con un propósito. Y es el tiempo que tomes autoridad para que ese propósito se concrete y se cumpla. Para que ese propósito pueda dar frutos en tu vida. Sí, Señor. Amén. Y frutos en abundancia. Amén. Sabemos que se necesita paciencia, perseverancia. Tiempos difíciles vamos a vivir y enfrentar. Y vamos a transitar circunstancias en las corrientes de este mundo que van a traer tristeza y dolor a nuestras vidas. Pero los hijos y las hijas de Dios, que saben que tienen un propósito de Dios en sus vidas, los tiempos difíciles, los tiempos de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de oscuridad, para nosotros van a ser como la mujer que está en síntoma de embarazo. Amén. Que se gesta en nosotros y empieza a formarse espiritualmente dentro nuestro. Ese crecimiento de algo que Dios sembró en nosotros y le va a dar no solo la gestación, sino el nacimiento para una nueva vida en victoria. Y cuando la mujer da a luz, ya se olvida del dolor que vivió, porque el alumbramiento, el nacimiento, le da gozo, le da alegría, contentamiento en el corazón y comienza una nueva etapa de vida. Porque ya pasa a tener una responsabilidad y ya empieza a madurar, a ser una persona de que le ayuden y le den protección, a dar protección y ayudar a otros. Y esta es la palabra que Dios en este día quiere hablar a nuestro corazón. Nosotros debemos saber que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos escogió, que nos dio el valor que tenemos para Él, que es tan importante, y que podemos hacer cosas extraordinarias, como en este relato bíblico, un ángel iba delante del pueblo de Dios caminando en el mar en seco, mientras el viento que Dios envió hizo que las aguas se separen y se hagan un muro para que ellos avanzaran. Y dice que Dios sacó la luz delante del pueblo de Israel y la puso detrás para alumbrarlos a ellos y darle tiniebla a los enemigos y no dejarlos tocar. Estas cosas extraordinarias y maravillosas que Dios permite que nosotros podamos entender por medio de esta palabra, Dios las hace en este tiempo a favor de su pueblo. Y nosotros vemos como pareciera que ya nos va a tapar la oscuridad, el problema, la situación adversa. Pero sin embargo, ahí aparece la mano de Dios. Y lo que nos parecía un gigante, lo que nos parecía tan grave, lo que nos parecía que nos iba a dejar estancado y estancada, de repente desaparece y comienza la etapa de bendición en nuestra vida, porque el cielo se abre, sentimos la bendición de Dios sobre nosotros y como todo lo que parecía grande empieza a desvanecerse y nos empezamos a elevar a la presencia de Dios. Pero para que ocurra esta victoria, ¿qué sucedió?
tenía que haber un acuerdo. Y el acuerdo era que el líder que Dios envió a guiar al pueblo tomara la autoridad que Dios le había dado y que creyera a pesar de la circunstancia que tenía que avanzar. Y no solo avanzar, sino empujar a avanzar a los demás. Y nosotros somos líderes de todas las responsabilidades que tenemos en nuestra mano, que son nuestros hijos, nuestra familia, nuestra gente que se asocia con nosotros. Y debemos saber que hay un propósito de Dios en nosotros y que tenemos la autoridad para sacar a esas personas de las tinieblas, de la oscuridad, de la esclavitud, del tormento. Y no tener temor a las pruebas, a las luchas ni a las tribulaciones. No tener temor al diablo ni a sus legiones de demonios. Porque Dios permitió que avanzaran hacia su pueblo hasta la mitad del mar. Y ahí le dijo a Moisés: extiende tu mano y ordena las aguas que se vuelvan con ímpetu a su lugar. Y dice que las paredes que estaban de los costados a la mitad se volvieron a cerrar y se tragaron al faraón con toda su gente. Y así Dios hace con el diablo, con los principados, con los gobernadores de las regiones celestes que a nosotros nos persiguen y quieren volvernos a meter en la esclavitud, porque el diablo lo que hace es querer que el pueblo de Dios pierda el tiempo. Nosotros no tenemos mucho tiempo en esta tierra. El diablo no nos va a poder matar porque Dios no se lo permite, pero sí nos frena para que no podamos avanzar en el plan de Dios. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios nos está haciendo entender que para Dios no hay nada imposible, y no le permitió al diablo frenar este plan de Dios. Y cruzaron el Mar Rojo, el pueblo de Dios, y en la mitad del mar se volvieron las aguas a juntar y se tragaron a los enemigos. Estas cosas y estos hechos maravillosos, el pueblo de Dios lo vio y se gozó y lo vivió para la gloria de Dios. Mira, yo no sé cuál es la persecución que estás viviendo en este momento, ni tampoco sé cuál es la influencia de temor que el diablo está usando para hacerte sentir que estás esclavo o esclava, o para hacerte creer que no vas a poder avanzar. Pero déjame decirte algo, que a través de la prueba, de la lucha, de la tribulación, de los tiempos de oscuridad, si tú perseveras, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo y su palabra, el Señor va a extender su mano y va a sacar a todos tus enemigos de tal manera que nunca más lo verás. Yo sé que hay personas que cuando se convierten a Cristo pasan tiempo que el enemigo los persigue, y los persigue a full para volverlos atrás. Pero cuando Dios ve que tu resistencia es perseverante y que quieres tener una conversión genuina, la mano de Dios viene y te socorre. La mano de Dios viene y te levanta y hace que tus enemigos salgan de tu vida, de cualquier área de tu vida. Porque el trato tuyo es con Dios y no con la circunstancia de vida. El trato tuyo es de tu corazón con Dios y no de las pruebas o las luchas que tengas que enfrentar. Si Dios ve tu perseverancia, si Dios ve que tu fe está firme, que crees que vas a salir de esa situación, Dios va a extender su mano y te va a sacar. Y va a ser gloriosa la victoria que vas a vivir, más que las pruebas que tengas que enfrentar. Por eso yo quiero darle gracias a Dios por esta palabra
que Dios puso en mi corazón en este día para poder compartir contigo. Y quiero hacer una oración junto con ustedes en este momento por esta palabra. Vamos a orar y le damos gracias a Dios porque Dios nos está hablando en este día. Dios está hablando a nuestro corazón. Dios nos está diciendo: viene tiempo de prueba, de lucha, de tribulación, pero tienes que agarrarte como nunca de la fe en su palabra y en sus promesas que están sobre nuestras vidas, porque Él te mostrará su gloria. Él endureció el corazón del faraón para que persiga a su pueblo, así Dios podía glorificarse y mostrarle a su pueblo santo el poder glorioso y divino de Él para con ellos. Y así Dios lo va a hacer con nosotros también. Así que le doy gracias a Dios y oramos juntos en el nombre de Jesús. Señor, quiero darte gracias por esta palabra en este día. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos juntos en este lugar de reunión, Señor, para que tú lo bendiga, lo fortalezca, libere su mente, libere su corazón, abra sus oídos para que ellos puedan escuchar tu voz. Y aquellos que están en prueba, que están influenciados por el temor, Señor, que no pueden ver más allá de lo que enfrentan, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú les des la fortaleza que ellos necesitan por medio de tu Espíritu Santo para elevarse sobre toda prueba y sobre toda adversidad. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, y que toda la gloria bendita sea para ti, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de nuestro Dios y le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios.